Este tren enfermaba a todos sus pasajeros. ¿Hoy en día te parece increíble esta afirmación? Sin embargo, en los años 70, un tren realmente marcó la historia de la industria ferroviaria porque enfermaba a todos sus pasajeros. Este tren es el Advanced Passenger Train, más conocido como APT. ¿Cómo es posible esto? Descubriremos más sobre esto en este video, así que manténgase con nosotros en A-Tech. La historia APT no es convencional, destaca la tecnología innovadora de la tecnología pendular. Esto resulta en un interesante prototipo del APT. Sin embargo, el proyecto termina demasiado pronto debido al mareo en el tren, que marca el final del APT. ¿Pero de dónde viene este mareo de trenes? En cualquier caso, el primer viaje del Advanced Passenger Train resulta un fracaso. Además, la creación del TGV a principios de los 80 eclipsa el APT, alcanzando velocidades récord hasta entonces inimaginables. Con el tiempo, los desarrollos ferroviarios se multiplican. ¿Cuál es la verdadera causa del fracaso del Advanced Passenger Train? Es importante entender que el desarrollo del Advanced Passenger Train nunca pasó de ser un proyecto experimental. La historia del APT generó mucho ruido en su momento y sigue siendo de gran interés hoy en día. El APT es un tren pendular construido por British Rail en los años 70 y 80. Como ya ha comprendido, este proyecto fue un terrible fracaso, tanto técnico como comercial. Comencemos por el principio. ¿Cómo nació Advanced Passenger Train? En Gran Bretaña, pocas líneas estaban adaptadas para trenes de alta velocidad. Los ingenieros de British Rail desarrollaron una técnica avanzada de pendulación activa. Construyeron 3 prototipos. Además, la propulsión por turbina de gas fue abandonada, especialmente debido a la crisis del petróleo de los años 1970. Se prefirió la tracción eléctrica, pero esto limitó la circulación del APT a las líneas electrificadas, que en ese momento eran pocas. Además, los pantógrafos no podían captar la energía en ambos extremos del tren a altas velocidades. Por lo tanto, se usaron 2 trenes acoplados, con 2 motores gemelos en el medio, compartiendo un solo pantógrafo. A pesar de una comunicación entre los motores, era impracticable para los pasajeros. En 1981 el proyecto se lanzó prematuramente, pero no estaba suficientemente listo técnicamente, lo que resultó en muchos problemas de una fiabilidad insuficiente. Hablando de la tecnología pendular, utiliza cilindros hidráulicos controlados por computadora para inclinar los autos con las curvas. Se inclinan según la traza de la vía por un cálculo informativo. La detección de las curvas se realiza mediante acelerómetros o la detección del peralte. Por lo tanto, las fuerzas laterales no se sienten, y el tren se inclina como un péndulo para compensar la fuerza centrífuga y mantener el confort de los pasajeros sin importar la velocidad. Gracias a la pendulación, los trenes pueden circular a velocidades mucho más altas, incluso en vías sinuosas. Ya sabe que el Advanced Passenger Train no fue un éxito. Sin embargo, este prototipo generó mucha atención. Desde 1981 se señalaron muchas fallas, principalmente problemas con el sistema de frenos hidráulicos. Esto contribuyó a la mala reputación del APT y fue retirado rápidamente del servicio. A pesar de esto, en 1982 se volvieron a poner en servicio. El objetivo era crear una versión con motores de ambos extremos. Sin embargo, el clima económico en el Reino Unido era difícil en ese momento, y ningún inversor quería participar en un proyecto con tan mala reputación. Entre 1984 y 1986 se realizaron pruebas con diferentes trenes, pero no lograron mejorar la reputación del APT. Para muchos, el Advanced Passenger Train tuvo un final demasiado abrupto. Los numerosos defectos observados fueron responsables de su fracaso, pero el mareo en el tren fue la principal causa. Durante el primer viaje de demostración, los periodistas presentes sintieron un mareo en el Advanced Passenger Train y lo denunciaron en la prensa. Parece que la compensación de la fuerza centrífuga podría causar cinetosis. Para evitar este malestar, los ingenieros del British Rail limitaron la inclinación a unos pocos grados. ¿De dónde viene este mareo en los trenes que tanto afectó el Advanced Passenger Train? Desde hace unos 10 años, neurologistas en la Universidad de Zurich han investigado la causa de este malestar. Los trenes como el APT, inclinarse en las curvas, pueden ir mucho más rápido que otros tipos de trenes. Sin embargo, su movimiento de cabeceo enferma a muchos pasajeros, describiendo una forma de mareo en el mar, curiosamente.
No es la amplitud de la inclinación lo que desencadena esto, sino la ligera discrepancia temporal entre la entrada de una curva y la inclinación del tren. Desde el primer viaje del Advanced Passenger Train, quedó claro que los efectos del proyecto eran demasiado grandes para que fuera viable. Además, el deseo del British Rail de mantener el proyecto se desvaneció rápidamente debido a la dificultad que representaba. 2 de los trenes fueron desmantelados y el tercero quedó en un riel de vía muerta detrás de los talleres. Ahora están en exhibición en el Museo del Ferrocarril de Crewe en el Reino Unido. Aunque el Advanced Passenger Train era un proyecto demasiado ambicioso para su tiempo, también fue el surgimiento del TGV lo que causó su desaparición. El APT enfrentó una competencia demasiado dura del TGV. ¿Sabe cómo se creó el tren de alta velocidad? A fines de los años 60, en el futuro que parecía estar en la carretera y en la aviación. Mientras que el ferrocarril estaba en crisis y se consideraba obsoleto, Francia decidió lanzarse a la aventura del tren de alta velocidad. Hasta entonces la velocidad de los trenes no superaba los 200 km por hora. Sin embargo, en 1955, en Les Landes, se registraron velocidades récord de hasta 331 km por hora. Era hora de industrializar este proyecto de trenes de alta velocidad. El proyecto C03 del futuro del tren de alta velocidad nació en 1966. En 1967 se desarrolló un prototipo de tren con turbina. Una presentación inicial del prototipo se realizó el 23 de marzo de 1972. La prueba del tren estableció récords de velocidad y presentó un sistema de señalización incorporado. Más tarde, en 1978, se consideraron 2 proyectos para una línea de alta velocidad, una de París de Lyon y otra de París del norte de Francia. El 22 de septiembre de 1981, el presidente francés François Mitterrand inauguró la primera línea de alta velocidad. A fines de los años de 1980, el TGV transportaba en promedio 50.000 pasajeros por día y 90.000 en horas pico. En 10 años, el tráfico anual en la línea aumentó de 10 a 17 millones de pasajeros, un increíble aumento del 70%. El TGV estaba muy por delante del Advanced Passenger Train. 8 años después del inicio del primer servicio del TGV, se inauguró la línea de alta velocidad atlántica en 1989. Con el éxito nacional del TGV, Francia, a través de la SNCF, extendió el TGV a las capitales europeas. Antes de la década de 1990, el TGV solo llegaba a Suiza desde Francia. Ahora viaja por toda Europa y se abren nuevas líneas. Con el tiempo, el TGV redefine las fronteras y requiere numerosas adaptaciones. Para un proyecto experimental, el Advanced Passenger Train generó mucha atención. Su historia sigue siendo relevante hoy en día, especialmente debido a la tecnología pendular. A pesar de su interés, el mareo en el tren fue lo que lo llevó a su fin. Este fue el motivo del fracaso de su primer viaje. Además, el TGV fue un competidor formidable, alcanzando rápidamente velocidades récord y requiriendo grandes desarrollos. Así dejó el Advanced Passenger Train en el olvido. ¿Tiene la tecnología pendular un futuro en la industria ferroviaria?